Hola a todos y bienvenidos. Nos alegra contar con su presencia en este espacio donde abordaremos un tema que sigue siendo una preocupación latente, el asbesto y su impacto en la salud y en el medio ambiente. Aunque su uso está prohibido en Colombia desde el año 2021 y también se encuentra prohibido en muchos países, aún se encuentra en infraestructuras antiguas, representando un riesgo para los trabajadores y para las comunidades. Por eso, en este webinar, nuestra intención es brindarles una visión clara y aplicada sobre cómo gestionar de manera segura este material. Por eso, hoy exploraremos tres aspectos muy importantes: la normativa vigente y lo que implica para las empresas y las comunidades. Cómo identificar y evaluar el riesgo de asbesto en entornos industriales y el papel fundamental que juega la higiene ocupacional en la prevención de a la exposición de asbesto. Gracias a la experiencia de Gestam y Conintec, compartiremos conocimientos claves y casos que les ayudarán a tomar decisiones informadas para minimizar los riesgos y crear entornos más seguros dentro de sus empresas. Para este fin nos estarán acompañando el día de hoy el gerente general de Gestam, el ingeniero Luis Gonzalo Palacio Henao, quien además es máster en evaluación y manejo ambiental. Es MBA e inspector de asbestos acreditados por la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos. Igualmente, nos acompaña el ingeniero Enei González, asesor técnico de Conintec. Él es ingeniero mecánico, especialista y magíster en ingeniería ambiental. El señor Enei es experto en seguridad e higiene ambiental, en control de la accidentalidad, y ha participado en procesos técnico-jurídicos relacionados con los factores de riesgo físicos y químicos. Es conferencista internacional con gran trayectoria y miembro actualmente de la Junta Directiva de la Asociación Colombiana de Higiene Ocupacional, ACHO, capítulo Antioquia. Al finalizar las intervenciones de nuestros conferencistas, abriremos un espacio para dar respuestas a todas sus inquietudes y preguntas. Para ello, hemos habilitado la opción preguntas y respuestas dentro del evento. Les recordamos entonces que no recibiremos las preguntas a través del chat, sino a través de la opción ya mencionada. Además, los invitamos a diligenciar la evaluación de este espacio académico, ya que sus comentarios son claves para seguir mejorando estos encuentros. Vamos a dejar el link en el chat para que lo copien, y muchas gracias por estar aquí. Ya le damos la bienvenida, le damos paso al ingeniero Luis Gonzalo, de gerente general de Gestam. Buenas tardes para todos. Me confirman si están viendo la presentación. Realmente estamos muy contentos y complacidos de poder tener este espacio informativo, un espacio educacional y de pronto de actualidad con respecto a este tema que es supremamente importante, y es el tema de asbesto. También muy complacido de compartir este panel, si se quiere, con el ingeniero Enei. Yo creo que el ingeniero Enei pues no necesita mucha presentación por todo el recorrido que ha tenido, no solo en el tema de evaluación técnica de proyectos medioambientales y de higiene ocupacional, sino que al mismo tiempo compartimos esta pasión por lo que tiene que ver la problemática del asbesto, y es por esto pues que hemos decidido de alguna manera abrir este espacio. Hemos extendido la invitación a varios sectores. Bueno, les decía que intentamos de alguna manera habilitar este espacio o tratar de tocarle las puertas a los diferentes sectores que están directa o indirectamente relacionados con el tema del asbesto. En ese sentido, con la academia, también con los representantes del Departamento Nacional de Planeación. Le enviamos la invitación a la Comisión Nacional de Sustitución de Asbestos, también a todo el tema del entorno empresarial e industrial, y por supuesto pues a los profesionales que adelantan estas labores en temas de seguridad, salud en el trabajo, higiene ocupacional y por supuesto medio ambiente. Quiero acotar que este espacio, digamos que no toca todas las aristas del asbesto en Colombia y todos los ángulos con que se debe analizar, porque claramente
Lo que queremos acotar es un alcance netamente de lo que debemos hacer en los entornos industriales, obviamente con un contexto previo y básico que creo que debemos conocer, pero pues hay otros puntos supremamente importantes relacionados con el tema de la política pública de sustitución de asbestos, como la ruta integral de salud, pues del asbesto, que es un punto absolutamente importante y que pues también hay otros especialistas que han trabajado muy fuerte en este tema, como el doctor Villamizar. Bueno, entonces vamos a dar inicio a, a nuestro webinar. Y digamos que acotando, como les decía, el objetivo es proporcionar a los asistentes elementos claves para identificar, evaluar y gestionar el riesgo del asbesto, cumpliendo con la normatividad vigente y protegiendo la salud y al medio ambiente. Y no solo la normativa vigente, sino que vamos a hablar un poco tal vez de lo que se viene, de lo que se ha venido construyendo a través de este proceso que ha sido un poco largo en relación a la política pública de sustitución de asbestos y tal vez de las responsabilidades que de alguna manera todo el entorno industrial, comercial y, por qué no, residencial, pues deberán de alguna manera tener en cuenta frente a los requisitos de esta política. Vamos a intentar tocar este tema. También quiero decir pues que esto es un tema donde podríamos generar espacios muy amplios de discusión de las puntualidades que tiene, pero pues la idea, como les digo, es tratar de darle las generalidades. Seguramente muchos de ustedes acá pues la información o parte de la información que se les va a dar la tienen más que estudiada y conocida, pero habrá otros donde no tienen tan claro ni siquiera qué es el asbesto, ni siquiera que es muy fácil de encontrarse seguramente en los lugares donde laboran y obviamente pues las consecuencias que puede tener un mal manejo y una mala identificación de esta fibra. Bueno, lo básico, ¿cierto? Arrancamos, como les decía, desde lo básico. ¿Qué es el asbesto? El asbesto se utiliza para referirse a un conjunto de 6 minerales fibrosos de silicato. Pues, estos minerales de silicato se encuentran de una manera muy abundante en la Tierra, pero hay unos en particular que son el asbesto, que de alguna manera se clasifican en 6. Estamos hablando del crisotilo, el cual se conoce como el asbesto blanco. Es un tipo de asbesto cuyas fibras son de serpentinas y digamos que aparte de la forma en que tienen estas fibras que son de serpentinas vienen por capas, y otros que son los anfiboles, que son el resto, los 5 restantes, es decir, amosita, crocidolita, antofilita, tremolita y actinolita, tienen una estructura de cadena diferente a la de crisotilo. Realmente aquí lo importante es, pues primero que conozcan que hay 6 tipos de fibras de asbesto, pero al mismo tiempo entender que el 95% del uso de asbesto a nivel global ha sido el crisotilo o el asbesto blanco, y la diferencia, o más bien, este porcentaje se mantiene no solo en Latinoamérica, incluyendo también a Colombia. Es el tipo de asbesto que está más presente en la construcción y en los diferentes escenarios. Algo muy importante con respecto al asbesto es la condición. Y esta condición se clasifica entre el asbesto friable y el asbesto no friable. La diferencia es muy simple. Cuando hablamos de asbesto friable, es aquel que puede ser fácilmente desmenuzado, pulverizado o reducido a polvo con la mano o una presión ligera. ¿Sí? Al ser friable, las fibras de asbesto se liberan fácilmente al aire, lo que aumenta el riesgo de que sean inhaladas y afecten la salud. Este tipo de asbesto friable es menos común en los entornos industriales, pero sí los hay. Los hemos encontrado en algunas inspecciones, por ejemplo, en los sistemas de aislamiento térmico de calderas, ¿sí? Hemos tenido un par de experiencias en este tema y, como pueden ver, pues es un asbesto donde al simplemente ser presionado con los dedos, pues libera las fibras y es ahí donde de alguna manera la exposición es mucho más alta. Cuando hablamos del no friable, la condición es la contraria, ¿cierto? El asbesto que está encapsulado o adherido a otros materiales sólidos y resistentes, lo que hace menos probable que libere fibras al aire.
encontramos este tipo de asbesto más comúnmente en las construcciones en Colombia. Sin embargo, no podemos de alguna manera despreciar o demeritar que el mal uso, ¿cierto? O el mal manejo o manipulación de un asbesto que se considera como no friable puede resultar en qué? En convertirse o pasar a ser friable, ¿sí? ¿Por qué? Por un impacto, de pronto por una remodelación donde no se tuvo en cuenta que el material que se está manejando es asbesto, por una mala instrucción operacional dentro de una compañía, etcétera. Bueno, y por qué no, una demolición, un terremoto, algún tipo de factor externo que pueda afectar, digamos, la estructura y los materiales con contenido de asbesto, puede pasar de ser este material de no friable a friable y obviamente digamos que las características y peligrosidad van a ser mucho mayores. Algo importante de conocer del asbesto es que son las características de esta fibra, de este material, porque las características son absolutamente excepcionales. ¿Por qué excepcionales? Porque el asbesto tiene alta resistencia a la tensión, altamente flexible o maleable, tiene resistencia a la degradación química y térmica. Esto pues para las aplicaciones industriales es una característica supremamente adecuada. Al igual a la resistencia eléctrica, ¿sí? Ampliamente utilizado, como lo vamos a ver más adelante, en tableros eléctricos, también en el aislamiento de cables eléctricos de circuitos y sistemas eléctricos. Puede ser tejido, ¿sí? Ampliamente también utilizado en la industria textil y no se disuelve en agua. Entonces, como pueden ver, unas características muy particulares de este material. Un poco de historia. Digamos que esto es un resumen, pero en cuanto a la producción tecnificada, tiene orígenes en una fábrica italiana de telas, cuerdas y portadas de libros a finales del siglo XIX. Estamos hablando, pues, de hace un tiempo bastante considerable. Explotación. Desde finales del siglo XIX y principios del siglo XX, su explotación se volvió importante debido a sus propiedades físico-químicas, con mayor explotación en Canadá, Rusia y Sudáfrica. Y de acuerdo a lo que les explicaba ahorita de las características que tiene esta fibra, o los materiales que de alguna manera han sido fusionados con esta fibra, pues se pudo determinar que tiene hasta más de 3.000 aplicaciones para el año de 1958. Ahorita más adelante vamos a revisar algunas de las aplicaciones, digamos, más comunes que podemos encontrar en entornos industriales y en entornos laborales, con el objetivo de que ustedes de alguna manera puedan identificar si de pronto este tipo de materiales se encuentran donde ustedes trabajan. Es muy importante relacionar, por supuesto, toda esta historia del asbesto, y sin ahondar pues mucho, sobre los antecedentes clínicos a nivel mundial del asbesto, porque ojo, estábamos hablando de que es una fibra, digamos que las propiedades de esa fibra, cuáles son las características, las aplicaciones, cuántas aplicaciones, etcétera, pero resulta que también es importante mirar la línea de tiempo donde empezamos a encontrar algunos antecedentes clínicos a nivel mundial en relación al asbesto. Y lo que encontramos es que desde 1900, ojo, hace casi 125 años, desde 1900 a 1930, ya había reportes de enfermedades pulmonares por exposición a altas concentraciones. Es decir, en ese momento ya se decía, venga, esta población o este grupo de personas o esta persona estuvo expuesta a altas concentraciones de asbesto y se le relacionaba con algún tipo de enfermedad pulmonar. Ya en los años o en la década de 1930, ya había una relación causal, ojo, causal, entre la exposición ocupacional con asbestosis y debilidad pulmonar. Ya se estaba relacionando a esas personas que tenían algún tipo de exposición con asbesto a las enfermedades de asbestosis y debilidad pulmonar. Ojo, 1930, hace más de 100 años. En 1950 ya había, aparte de la asbestosis y la debilidad pulmonar, ya había asociación causal entre la exposición con ¿qué? Con cáncer de pulmón y mesotelioma, ¿sí?
Entonces ya para 1950 ya se había una relación causal de asbestosis, debilidad pulmonar, cáncer de pulmón y mesotelioma hace casi o más de 70 años. En la década de los 60 se realizan estudios que demuestran efectos malignos de la exposición al asbesto en ausencia de asbestosis. Es decir, casi que se confirmaba lo que ya había pasado anteriormente. Pacientes sin diagnóstico de asbestosis se le podía o se habían diagnosticado, perdón, con efectos malignos de la exposición al asbesto. Para 1990, la década de los 90, a finales del siglo XX, los gobiernos desarrollados restringen y prohíben el uso del asbesto, por lo que el mercadeo se enfoca hacia países en desarrollo y China. Aquí vale la pena, digamos, hacer hincapié que finalizando la década de los 80, fue Estados Unidos quien arrancó todo este proceso de regulación con respecto al asbesto. Y es un tema que, si bien desde finales de 1980 se ha venido trabajando, ahorita sí que más es importante para cualquier tipo de remodelación. En Estados Unidos encontramos edificaciones de muchísimos años, 150, 200 años, y ahorita la regulación es supremamente estricta con respecto al diagnóstico que se debe realizar en las propiedades antes de cualquier tipo de modificación, ampliación, demolición y etcétera. Para el 2000, digamos que pasan varias cosas y es donde entra la Unión Europea a regular todo el tema del asbesto. Estamos hablando casi más, o sea, más de 25 años. Se empiezan ahorita lo que es el 2020, 2025 a registrar la epidemia de mesotelioma, ¿cierto? Apareciendo en países desarrollados. ¿Por qué 20, 25 años después? Porque básicamente esa es el periodo de latencia que tiene este tipo de enfermedades. Cualquier persona que está expuesta por periodos cortos o largos de tiempo al asbesto, pues realmente no manifiesta este tipo de enfermedades de la noche a la mañana, sino que su periodo de latencia puede ser de entre 15, 25, inclusive 30 años. Por eso ahorita, digamos que los índices de mesotelioma y estas enfermedades asociadas a la exposición de asbesto se están viendo. Y lo que vamos a ver, eso lo vamos a conectar un poquito ahora con lo que veamos en la legislación, pero muy seguramente lo que vamos a ver es que para el año 2035, 2040 vamos a tener una problemática, pues digamos, parecida en Latinoamérica, especialmente en Colombia, donde la regulación definitiva salió en el 2019 y se le dio pues un año de gracia para entrar en total aplicabilidad. Entonces eso como a grosso modo de la línea de tiempo de los antecedentes clínicos a nivel mundial. Insisto, seguramente podemos encontrar unos especialistas que han trabajado pues este tema con mayor profundidad y creo que valdría la pena también sacar el espacio para que nos cuenten a mayor detalle qué es lo que ha pasado esto y cuáles son los índices en Colombia con respecto a estas enfermedades. Lugares de explotación de asbesto en el mundo, básicamente así luce normalmente una mina donde se extrae este mineral o esta fibra. Tenemos aquí una foto de la mina Jeffrey en Quebec y pues para no ir muy lejos también tenemos la mina Las Brisas en Campamento, Antioquia. Quiero que les voy a mostrar este video corto donde vamos a poder de alguna manera ver un resumen de lo que está pasando a nivel mundial con temas del asbesto. This new subscription-free mini Wi-Fi camera. 70 países han prohibido o restringido el uso de Por favor, me dicen si están viendo el video. En Latinoamérica, tan solo 6 países prohíben su uso. El material es altamente tóxico y se le considera responsable del 50% de todos los cánceres provocados en entornos laborales. Tanto la Organización Mundial de la Salud como la ONU presionan para que se ponga fin al uso del asbesto. Pero sin éxito, porque países como India, su mayor consumidor, o Rusia, el mayor productor de asbesto del mundo, bloquean su prohibición ante Naciones Unidas. ¿Qué es exactamente el amianto y dónde están más expuestas las personas? ¿Por qué la mayoría de los países de Latinoamérica no lo prohíben? ¿Qué es el asbesto y por qué es cancerígeno? Los estudios demuestran que las enfermedades relacionadas con el amianto causan unas 255.000 muertes al año en todo el mundo. El amianto es un mineral natural que se extrae de las minas.
Su naturaleza fibrosa y su resistencia al calor, la electricidad y la corrosión lo hicieron muy valioso en la construcción para el aislamiento de techos, suelos y tejados. El uso del asbesto se disparó tras la Segunda Guerra Mundial, sobre todo en Europa, pero también en Asia y Oriente Medio. Pero a medida que aumentó su uso, también lo hizo el número de enfermedades. It causes a chronic debilitating disease. It causes mesothelioma, asbestosis, lung cancer. Lo peligroso del amianto es que en la mayoría de los casos no enferma directamente. Las fibras pueden permanecer en los pulmones durante muchos años por inhalación y las enfermedades aparecen décadas después. Lo que más sorprende a los pacientes es que nadie les explicó el peligro al que estaban expuestos y que los estados permiten que se expongan a esta sustancia a pesar de conocer los riesgos del asbesto para la salud. Como es el caso del alemán Wolfgang. Le diagnosticaron cáncer de pulmón a los 40 años, muchos años después de haber trabajado como albañil cortando láminas de amianto. Wenn Sie die Diagnose hören, des Lungenkrebs, dann sind Sie erstmal platt und fragen gar nicht, warum, wieso, weshalb. Der erste Hinweis kam im Krankenhaus. Dann wird auch gefragt, ob ich mit asbesthaltigen Produkten umgegangen bin. Dann als Blanc, ja. En Alemania, unas 1.300 personas mueren cada año por enfermedades relacionadas con el asbesto. Y puede haber más, ya que muchos pacientes de asbestosis no son reconocidos como tales. Tener cifras exactas sobre cuántas personas han enfermado o muerto a nivel mundial es aún más difícil, ya que muchos países no recopilan estos datos. En el caso de la India, los investigadores ya pronostican que en las próximas décadas más de 6 millones de indios contraerán alguna enfermedad relacionada con el amianto, incluidos más de 600.000 casos de cáncer. Por eso muchos países empezaron a restringir o prohibir el uso del amianto a partir de finales de los años 70, pero hay grandes excepciones. ¿Dónde sigue usándose y produciéndose el amianto? La Unión Europea prohibió el amianto en los años 90. Podemos ver que desde entonces su uso disminuyó con creces. Sin embargo, en Asia y Oriente Medio su uso continuó, y también en América Latina. Entonces, en los 60, 70, 80 es cuando todas las industrias de Estados Unidos y de Europa migran hacia América Latina y hacia Asia también, huyendo de estas pagos que tienen que hacer y de las regulaciones más estrictas. Entonces no sabemos cuánta gente está expuesta. En Latinoamérica, solo 6 países han prohibido su uso y producción en un largo lapso de 20 años hasta la actualidad. Estos son Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Honduras y Uruguay. Y los siguientes países de la región lo han restringido según datos de marzo de 2022. Perú, Paraguay, Bolivia, Venezuela, Panamá y Costa Rica. México no lo ha prohibido. Desde 2011 tiene una ley que regula su uso y también lo exporta a otros países. Nuestro principal socio comercial de exportación de balatas y embragues con asbesto es Estados Unidos. Y a América Central exportamos asbesto, cemento en tinacos, láminas para construir casas. A diferencia de muchos otros países, en México sí hay estudios publicados que demuestran la relación entre la aparición del mesotelioma pleural y los trabajadores del asbesto en el país. Durante el periodo de 1979 a 2010 se han contabilizado 2.663 muertes por mesotelioma maligno pleural. Pero según nuestra entrevistada, quien recopiló los datos para esta gráfica, hay un 71% de subregistros en México, es decir, de muertes que no se registran como relacionadas con el amianto, ya que los pacientes llegan al hospital en estados muy avanzados en su enfermedad. De que se usó fuertemente en los 60, 70, para 1998, de ser el mesotelioma maligno pleural, un cáncer extremadamente raro en el país, que había 2 o 3 casos. En 1998 empezaron a incrementarse los casos, 20 casos, 40 casos, 60 casos. Oficialmente hay como 150 casos al año. Desde 2010 estarían muriendo 500 habitantes del país por mesotelioma maligno pleural. Pese al riesgo para la salud que supone el amianto, China, Brasil y Kazajistán figuraban en 2022 entre los mayores productores de amianto, extrayendo juntos alrededor de 550.000 toneladas métricas. El país que lo superó a todos y se colocó en el puesto número 1 fue Rusia. Exportó amianto por valor de más de 180 millones de dólares. Un negocio muy lucrativo para el país. Sin él, el comercio mundial del amianto no prosperaría como lo hace hoy.
Rusia tiene incluso una ciudad llamada Amianto, donde se extrae la fibra. La ciudad también recibe el nombre de ciudad moribunda por su sorprendente número de casos de cáncer. Entre los mayores consumidores de amianto se encuentran Rusia, Indonesia y China, con un total de más de 400.000 toneladas métricas en 2021. Pero la India supera a cualquier otro país en el uso del amianto. You can't imagine even one place which does not have this. Either in the building or in the water supply pipe or in the vehicles in their brakes and brake lighting or in their telecom powder. So there is no place which is free of asbestos. Es una bomba de relojería. La OMS presiona para que se ponga fin al amianto de inmediato. Much better to stop the use and to then cope with the legacy uses from 50, 60 years ago. Whatever countries continuing to use is just building up more and more of the problem. Bloqueo en la ONU. ¿Qué se puede hacer? Naciones Unidas ha intentado en varias ocasiones prohibir el amianto, pero varios países, entre ellos Rusia e India, lo bloquean. Brasil es un país líder en la lucha contra el asbesto en Latinoamérica. En 2017, la Corte Suprema Federal prohibió el uso del asbesto en todo el territorio brasileño. Todo un giro en un país que estaba muy implicado en su comercio. ¿Podría ser este un punto de inflexión en la historia del amianto? Los expertos en la región no están tan seguros. Esta prohibición total no es una realidad. En julio de 2023, la Asociación Brasilera de Expuestos al Asbesto se reunió en el evento ¿Cuánto tiempo más tenemos que esperar? Y en ese evento denunciaron que a pesar de la prohibición, se sigue comercializando y usando el asbesto en Brasil. Esto podría tener consecuencias durante décadas. Por ejemplo, en Alemania, 30 años después de su prohibición, siguen aumentando las enfermedades relacionadas con el amianto. En Colombia, la prohibición empezó en el 2021. Si cumplimos la ley al 100%, en el mejor de los casos, todavía en el año 2050 tendremos familias que pierden a sus seres queridos a causa del mesotelioma secundario a la exposición a asbesto. Lo que no se puede entender es que están esperando los demás países para prohibir la importación y el uso del asbesto. ¿Qué están esperando? ¿Y en tu país hay concienciación sobre este problema? ¿Está prohibido el amianto? Déjanos su comentario. Bueno, muy bien. Entonces, como pueden ver, hay una radiografía bastante interesante de lo que está pasando en el mundo alrededor del asbesto, un poco de la historia y lo que pasó cuando de alguna manera en los países desarrollados, en Estados Unidos y en Europa, se prohibió el amianto o el asbesto, pues cuáles fueron de alguna manera la dirección de los mercados. Y claramente, pues también al final el video remata de alguna manera, pues afirmando lo que les decía anteriormente, y es que es posible que a la vuelta de 15 años, 20 años, pues digamos que esas tasas de alguna manera de mortalidad relacionadas con este tipo de enfermedades, pues las vamos a sufrir en nuestros países en Latinoamérica. Bien, entonces ya leímos como un análisis rápido a lo que pasaba a nivel mundial. Ahora un poquito también de historia con respecto a lo que ha pasado en Colombia con relación al asbesto. Y lo primero que encontramos es que en la década de los 40 se instala y empieza a operar la primera planta de asbesto cemento en el país, ubicada en el municipio de Cibaté, Cundinamarca. En 1944, 2 plantas de asbesto cemento en Barranquilla y Cali. Para la década de 1960 tenemos una planta de productos de fricción en Bogotá. Para 1967, entre el 67 y el 82, se establecieron 2 plantas de asbesto cemento en Manizales, y para la década de los 80 se hace apertura de la mina de asbestos de Crisotilo en Campamento, Antioquia. ¿Por qué es importante de alguna manera esta diapositiva? Es porque pues debemos entender que de alguna manera desde la década de los 40, es decir, estamos hablando ya casi 80 años desde que terminó la regulación, pues de alguna manera todos los procesos productivos, constructivos en Colombia utilizaron de una manera muy amplia productos o materiales con contenido de asbesto. Y esto va directamente relacionada, pues primero con, de alguna manera, con la problemática que tenemos actualmente por la cantidad de asbesto instalado y obviamente, pues, por el alcance que deberá tener la política pública de sustitución de asbestos, porque es que la política es de sustitución de asbestos y eso es un alcance, pues,
bastante grande. Pero bueno, ahorita ahondamos un poco sobre este tema. Unos bullet points que creo que son importantes. Lo primero es, venga, del asbesto, ¿qué sabemos? ¿Sí? Primero, que todo tipo de asbesto es cancerígeno y eso es importante tenerlo en cuenta. Pues, ¿de qué dependerá? Obviamente, de la generación de cáncer dependerá de las concentraciones, del tiempo de exposición, ¿sí? También de la condición de la persona que es expuesta. Digamos que muchas personas a veces preguntan, venga, ¿es posible de una sola exposición contraer una enfermedad de estas de las que hemos hablado, mesotelioma o cáncer de pulmón o asbestosis? Pues depende, ¿sí? ¿Qué dice la biografía? Dice, pues hay casos, muy pocos, la probabilidad digamos que es poca. Sin embargo, que tenemos que tener en cuenta que hay personas que tienen unas condiciones especiales, es decir, personas que tienen ya problemas respiratorios, personas que posiblemente sean fumadores, y cuando las personas son fumadores tienen hasta 90 veces más probabilidades de contraer algún tipo de enfermedad. Ojo, no 90% más, 90 veces más probabilidades que una persona que se encuentra, digamos, con una forma física buena, ¿sí? Entonces, eso es importante relacionarlo. Todo tipo de asbesto es cancerígeno y por eso no podemos minimizar el riesgo, no podemos, y yo, digamos que con la experiencia que hemos tenido en consultorías, visitando empresas, nos encontramos con unos escenarios bastante preocupantes. Son empresas que ya tienen certificaciones en ISO 45001, que fue la anterior en ISO 18001, hace 20 años. ISO 14001, y bueno, todas las ISO 9001, calidad, etcétera. Y dentro de su mapa de riesgos, ¿sí? Dentro de su mapa de riesgos o mapa de identificación de aspectos de impactos ambientales, ni siquiera tienen identificado el asbesto, este agente cancerígeno, y esto pues es muy preocupante. Entonces, ojo con eso. Todos los tipos de asbesto se encuentran regulados en diferentes países por sus efectos nocivos para la salud, enfermedades malignas y no malignas. Las fibras afectan principalmente los pulmones y la pleura. Ahorita vamos a ver esto, pues es importante, es decir, por inhalación, pero no se nos puede olvidar que de alguna manera, al menos aquí en Colombia, que sé que tenemos algunos participantes del exterior, pero al menos aquí en Colombia, en las ciudades principales, el agua del acueducto llega por tuberías de asbesto cemento, ¿sí? Todavía de alguna manera no hay una evidencia fehaciente, ¿cierto? Que al ingerir un agua con partículas de asbesto, pues tenga, digamos, unos efectos nocivos, pero, eh, pero es importante, digamos, no despreciar esa condición y sobre todo lo que representa, y lo vimos a diario en el tema de mantenimientos, reemplazo de redes, pues que va muy relacionado con el tema. El cigarrillo es un modificador del efecto para el desarrollo del cáncer de pulmón, lo hablaba ahorita con respecto al primer punto, y algo supremamente importante, que lo establece la EPA. Materiales con concentraciones en asbesto superiores al 1% es cancerígeno o potencialmente cancerígeno, ¿cierto? Y esto es un porcentaje, pues que uno diría que es bajo, pero lo que pasa es que en la realidad cuando nos encontramos a hacer muestreos en campo, hemos tenido, digamos, experiencias en algunas empresas donde hacemos todo el trabajo de inspección, identificación de las áreas del asbesto, tomamos muestra de algunas de las tejas, ¿sí? Y nos encontramos que el porcentaje varía entre 10, 14, hemos encontrado algunos de 17%. Entonces, la EPA nos dice, venga, porcentajes superiores al 1% es cancerígeno y resulta que un mal manejo de un material con contenido de asbesto, que es muy común, pues tiene entre 7 y 15 o 17%, ¿cierto? Entonces, importante, digamos, tener en cuenta esos bullet points como unos takeaway. Legislación en Colombia. Vamos a tratar pues como de hablar sobre las generalidades porque creo que esto ha enfocado un poco también sobre el tema de la política pública y por eso de alguna manera pues es importante de alguna manera establecer el decreto 4741 que regula todo el manejo de residuos peligrosos en Colombia.
incluyendo aquellos que contienen asbestos. Este decreto clasifica el asbesto como un residuo peligroso debido a sus características tóxicas y los riesgos para la salud pública y el medio ambiente. Entonces, realmente este decreto no habla de manera taxativa sobre el asbesto, pero sí sabemos que el asbesto es un agente tóxico, por lo cual debe ser incluido dentro de un material peligroso o residuo peligroso. ¿Por qué es importante esto? Pues porque cuando hablamos de una política pública, que ya vamos pues más adelante a hablar pues de esta legislación, pero me quiero adelantar porque este tema es importante, pues dentro de la cadena, ¿cierto? O al menos de lo que nos dedicamos en Gestam es, venga, ¿qué pasa con esos materiales que nosotros de alguna manera identificamos, sustituimos y disponemos de manera definitiva, ¿sí? Es un residuo peligroso y como tal hay que manejarlo en ese sentido. Y actualmente lo que estamos haciendo es enviando estos materiales a celdas de seguridad, pero es un tema que estuve hablando en estos días con las personas del Departamento Nacional de Planeación y buscando alternativas porque va a ser un cuello de botella y ese cuello de botella pues habrá que anticiparse a qué es lo que se va a hacer. En Estados Unidos de alguna manera se maneja como un residuo peligroso especial, ¿sí? Es una de las alternativas que podríamos revisar de alguna manera para darle viabilidad a la política pública en el sentido de la disposición segura, ojo, segura, porque hay protocolos que no se pueden saltar, ni hay esquinas que se pueden cortar, pero sí debemos, digamos, dentro del análisis que está haciendo dentro de esa política pública, identificar cómo va a ser ese manejo. Y esto es un riesgo a los que estamos expuestos todos los días, al menos aquí en Colombia. Es muy común ver que están cambiando algún tipo de tejado en una organización y vemos simplemente cómo hacen un mal manejo, los tiran desde arriba, genera emisión de partículas, no se hace todos los protocolos que se tienen que hacer, el transporte tampoco y van seguramente a botaderos o a escombreras, los cuales pues de alguna manera no se encuentran con los protocolos necesarios para esto. Vamos a saltar aquí a una resolución que es la 007-2011 y realmente esta resolución ha sido muy polémica, ¿sí? Primero, pues tiene un contenido claro donde obliga a todas las empresas a la identificación y manejo de materiales que contengan asbestos en sus instalaciones. Las empresas deben contar con un plan de gestión de riesgo donde se contemple la eliminación segura o manejo controlado de estos materiales. Y a esto, pues les decía ahorita, me he encontrado con empresas pues que llevan 20 años certificadas y no han identificado el asbesto, pues grave error, ¿cierto? Y pues genera unas sanciones por el no cumplimiento. Lo que pasa es que esto ha sido muy debatido porque en algunas conversaciones que hemos tenido pues con la autoridad, pues todavía no tienen claro si esta resolución quedó de alguna manera revocada. ¿Con qué? Con la ley 1968 del 2019. Entonces hay ese limbo que yo creo que también es parte importante de lo que se tenga que aclarar. ¿Por qué? Porque la ley 1968, que es la ley marco, ¿cierto? Una ley que marca un punto de inflexión en lo que tiene que ver el asbesto en Colombia, prohíbe en todas sus formas, ¿sí? Lo que es explotar, producir, comercializar, importar, distribuir o exportar cualquier variedad de asbesto de los productos con él elaborados en el territorio nacional. Entonces, es realmente la ley que prohíbe absolutamente cualquier tipo de manejo de esta sustancia. En esta ley se le dice al gobierno, venga, tiene 5 años, ¿sí? Contados a partir de la promulgación de la presente ley, que fue en el mes de junio, julio del 2019, para formular una política pública de sustitución de asbesto instalados. Y esto pues es un tema absolutamente importante para Colombia, ¿sí? Porque esta política pública la tenemos que hacer de buena manera. Yo verdad que agradezco, al menos por parte de Gestam, porque sí debo decir que se nos ha cogido de muy buena manera en las mesas técnicas, hemos tenido la oportunidad de dar nuestras ideas, de aportar un poquito desde nuestra experiencia y de nuestras acreditaciones, y no solo experiencias nacionales, sino internacionales, pues en los estudios y en la preparación que hemos hecho. Y creo que y debo reconocer que las personas que están liderando esta política pues están muy abiertas a recibir cualquier tipo de, digamos, de información técnica que les ayude a darle
una estructura que necesita el país referente al asbesto, pero al mismo tiempo una celeridad al proceso, porque realmente, pues como todos lo sabemos, esto no es un secreto para nadie, esta ley debió estar casi que reglamentada el año pasado. La última información que tengo, pues de fuentes bastante confiables, es que se espera que mes de octubre, noviembre, ya salga, pues, digamos, de alguna manera reglamentada esta política, por lo cual va a ser, digamos, un hito muy importante para el país, pero esa política sí debe tener, pues, unos lineamientos muy claros que nos permita avanzar de muy buena manera en lo que tiene que ser esa identificación, manejo, gestión, y ojo con esto, sustitución, porque es que la política tiene un alcance muy amplio, ¿sí? Para no alargarme mucho en este punto, pero creo que vale la pena y es más mi punto de vista. Parte de los comentarios que yo hacía el siguiente, porque hemos tenido experiencias hablando con colegas en España y realmente algo muy importante que se debe hacer es el censo dentro de esa política pública, digamos, de nuestra forma de ver en Gestam o de la mía, pues personalmente. Yo siento que el censo es absolutamente importante y que el periodo en que se haga el censo tiene que ser no superior, ojalá, a 2 años. En España tuvieron unas experiencias muy malas. Cuando se promulgó la ley muy parecida a la que tenemos acá de prohibir, pues resulta que dieron unos tiempos muy laxos para, de alguna manera, empezar todo este tema de la sustitución. Y lo que pasó fue que el asbesto se empezó a desaparecer, ¿sí? Se empezó a desaparecer porque, pues, de alguna manera, hacerle un manejo, una gestión integral a un asbesto, pues vale un dinero, vale unos recursos y hay que hacerlo de una manera tecnificada. Entonces, simplemente la gente empezó a desaparecer. Allá pudieron de alguna manera encontrar parte de las personas que estaban haciendo ese ejercicio, pues porque a través de cámaras hiperespectrales están haciendo un ejercicio muy interesante como el que se hizo en Cartagena, aquí en Colombia, pero actualmente nosotros no tenemos eso en el país. Entonces yo algo de lo que decía es, venga, tenemos que hacer un censo rápido. Y les voy a contar otra historia que de alguna manera, digamos que va muy alineada con lo que les estoy diciendo. Y es una historia, o más bien una experiencia desde Gestam. Nosotros también somos, o históricamente hemos sido muy fuertes en todo el análisis de PCBs. Bifenilos policlorados, son este tipo de aceites dieléctricos que se encuentran en los transformadores. Y lo mismo, el gobierno dio casi 15 años, ¿sí? 15 años. Y se venció en diciembre del año pasado el plazo. 15 años. Y si les digo que el 10% de las empresas cumplieron, es mucho. Entonces, no nos podemos dar el lujo de cometer este mismo error con este tipo de sustancias que ya tenemos experiencia en otras líneas. O sea, para mí el censo tiene que ser rápido, efectivo, entender cuál es la línea base, entender cuál es la problemática real del país, ¿cierto? Porque realmente para uno plantear una solución sin saber cuál es el problema va a ser bastante complicado. Bueno. No me quería extender más en eso, pero creo que el comentario vale la pena. Bueno, ahorita entrando un poquito más en materia, les voy a mostrar un poquito de ejemplos, porque pues algunos de ustedes sé que aquí nos acompañan muchos expertos, pero seguramente habrá otras personas que no son tan expertas en el tema de asbesto y creo que vale la pena, de alguna manera creo que el mensaje con estas diapositivas que siguen es entender que venga, es que el asbesto lo tenemos alrededor de donde laboramos, ¿cierto? Tal vez de donde vivimos, ¿sí? Y es importante, no quiere decir que usted vea exactamente algo, lo que le voy a mostrar es asbesto, pero sí puede ser un material sospechoso de asbesto y para eso habrá que hacerle pues unas pruebas que ahorita más adelante pues les contamos un poco más sobre esto. Entonces, ¿dónde podemos encontrar asbesto? Pues claramente en este tipo de tejas, que son tejas de asbestocemento muy comunes. O sea, nosotros podemos decir pues que en Colombia, si nos montamos en la terraza de un edificio y miramos la ciudad, vemos que prácticamente el 60, 70, 80% de los techos son de este material. Obviamente no podemos decir que con el ojo, si vemos algo así, es asbestocemento, pero nos puede dar un indicio, ¿sí? En Colombia hay una cifra aproximada que se estima que hay 300 kilómetros cuadrados de techos de asbesto. Se estima que hay más de 300 kilómetros cuadrados de techo de asbesto en Colombia. Algunos creen que es el doble. Vuelvo a lo mismo, no tenemos el censo, ¿sí? Es muy común encontrar en las empresas, en las casas, en las fincas, ¿sí?
este tipo de tanques de almacenamiento de agua que fueron hechos con asbestocemento. Ojo, en los entornos industriales, calderas con tuberías de conducción de vapor revestidas con materiales de asbesto. Muchas veces estos revestimientos es asbesto friable y en esto hay que tener mucho cuidado, sobre todo cuando se toma la muestra. Tableros eléctricos con paneles aislantes de asbesto, ¿sí? Ampliamente utilizado en esto. Nosotros de Gestam hemos tomado muestras de paneles y nos han salido, de tableros, perdón, eléctricos, nos han salido positivo para asbesto. Tuberías de redes contra incendio, ¿sí? Posiblemente si uno tiene una red de tubería contra incendio de más de 15 años y tiene algún tipo de revestimiento similar a este, es posible que pueda contener asbesto. Puertas cortafuego, ¿sí? Ampliamente utilizado en esta aplicación, podría contener asbesto. Hablábamos de tela, ¿sí? Anteriormente se encontraban en prendas que emplean asbestos como aislante térmico, en bomberos, también en prendas de conductores de Fórmula 1, de carros de alta velocidad, etc. Sistemas de aire acondicionado con asbesto, lo que conocemos como los HVAC, ¿sí? Asbesto en embrague y freno de carro, ¿sí? Hay un estudio muy importante que hicieron unos colegas en Bogotá, la profesora María Fernanda Celi lideró un proceso muy importante de este tema, hizo un estudio donde se usaba ampliamente estas bandas con asbesto y la manipulación que hacían pues los mecánicos, es espantoso los resultados y la exposición que tenían estas personas. Y aquí rápidamente la última diapositiva con respecto a esto, hasta el talco, ¿sí? Johnson & Johnson retirarán ojo con esta noticia, es del 2023, del mercado global el talco para bebés tras las acusaciones que lo relacionan con el cáncer. Hasta en el talco, ¿por qué? Porque a la hora de extraer el mineral salía contaminado. Entonces, trazas de talco en Estados Unidos y Canadá. Y otras 3.000 aplicaciones que acá nos podemos quedar toda la vida. Para ir cerrando, ¿qué debemos hacer para gestionar el asbesto en nuestra organización? ¿Cierto? Entonces, muy importante, ojo con eso. ¿Qué debemos hacer para gestionar el asbesto en nuestra organización? Contar con personal especializado y acreditado en la inspección, muestreo, análisis, tratamiento y sustitución de materiales con contenido de asbesto. Lastimosamente ahorita en el país todavía no hay entes de acreditación, es algo que estamos hablando con el personal del Departamento Nacional de Planeación, pero por ahora para usted estar tranquilo debe trabajar con personas que tengan acreditaciones inicialmente internacionales y de reconocimiento. ¿Cómo es este proceso? Pues básicamente es una inspección de asbesto, ¿cierto? Lo primero es tener un mapa de asbesto en la organización y ese mapa de asbesto al final debe generar un análisis y reporte donde usted identifique qué tipos de asbesto, qué cantidades, dónde están ubicados, ¿sí? Las conclusiones y las recomendaciones. Usted debe tener un mapa de asbesto. ¿Por qué es importante este mapa de asbesto? Porque nos vemos en el día a día dando instrucciones de trabajo al personal de mantenimiento. Hey, cámbiame cámbiame la teja de la planta número 1. Hay una reparación allí. Quitarle el sistema de aislamiento térmico a la caldera y la cambias, sin ni siquiera tener el mapa de asbesto. Esto es absolutamente peligrosísimo para la exposición que tienen los trabajadores con respecto a unas tareas de trabajo donde no se ha identificado el asbesto que se encuentra en las organizaciones. Por supuesto, hay una jerarquía, ¿cierto? Y esta jerarquía del control digamos, de sustancias peligrosas no solo es de asbesto. Y hablamos siempre que la más efectiva es eliminación y la menos efectiva es los elementos de protección personal, pero eso también dependerá de cada caso en específico. Claro, la eliminación pues es remover, ¿cierto? La sustitución es básicamente, por ejemplo, yo tengo una bodega donde tengo asbesto, cambiemos la operación y nos vamos para otra bodega, entonces digamos que la dejo aislada, ¿no? Controles de ingeniería, ¿cierto? Entonces, aislamiento. Controles administrativos o de procedimientos y por último, pues lo menos efectivo es pues poner a trabajar las personas simplemente haciendo controles de EPP. Análisis de las soluciones frente al asbesto en la organización, pues hay varias soluciones, hay varias formas de hacerlo, pero eso dependerá de cada caso en específico. Uno es el tratamiento, por supuesto, hay lugares donde se pueden hacer tratamientos, aplicaciones de encapsulantes o estructura de aislamiento según lo que se aplique, pero esos encapsulantes no pueden ser cualquiera, ¿cierto?
Hay encapsulantes que ya hay estudios científicos de encapsulantes y resoluciones europeas donde uno debe utilizar un encapsulante que sirva para asbesto. No es cualquier tema ni cualquier pintura, no. Tiene que haber unos estudios y unos análisis detrás donde soporte lo que usted va a hacer. Usted va a utilizar, digamos, un encapsulante para hacer una eliminación o para hacer un mantenimiento de la estructura en el caso de un techo para un periodo de 4 o 5 años antes de hacer la sustitución, por ejemplo. Obviamente la eliminación y sustitución, ¿sí? Esto es otra alternativa, pero también de alguna manera desde Gestam hemos tratado de revisar cómo podemos hacer una eliminación, pero dándole un proyecto de enfoque de desarrollo sostenible. Es que recuerden que estamos hablando de una política pública de sustitución. ¿Cómo vamos a hacer para sustituir el asbesto en los estratos 1, 2 y 3, en las escuelas públicas, etcétera, ¿cierto? Es más, dentro de la misma sector industrial nos hemos encontrado, ok, ¿qué podemos hacer? Pero nos vale un dinero. Hay varias alternativas. De hecho, pues nosotros tenemos ya varios modelos económicos que me encantaría pues también discutirlos con la autoridad que está, digamos, al frente de este tema de la política pública, pero necesariamente Colombia está pasando por un periodo de transición energética y la energía y el kilovatio hora cada vez está más costoso. Entonces, hay varias alternativas. Yo estoy aquí un poquito apresurado con el tiempo porque no me quiero alargar más, pero hay varias alternativas donde se le ofrecen inclusive a las empresas una inversión externa, donde hay inversionistas que te hacen la inversión digamos, de paneles solares. Y esa misma inversión de paneles solares inmediatamente comienza a funcionar el sistema, te da un ahorro entre 10 y 30% del kilovatio hora que estás pagando. Y al final, a los 15 años, ese sistema es tuyo. Esa es una medida. Ahora, hay personas que también hacen la inversión independiente, hacen un modelo económico donde dicen, a mí el cambio de cubiertas me vale esto, el ahorro en kilovatios horas por el sistema fotovoltaico me vale esto, recupero la inversión en 6, 7 años. Es otro ejemplo. Ahora, a nivel país, ya para terminar, creo que este esquema funcionaría muy bien, ¿cierto? Muy bien. Y hay que priorizarlo porque no podemos arrancar de alguna manera a cambiarle el techo a todas las personas, ni mucho menos, porque eso pues el tema de costos, el tema de riesgos, etcétera. Pero sí algunos nichos puntuales, instituciones públicas, de tal vez colegios, etcétera, donde se pueda hacer un enfoque muy importante para empezar a hacerle transición o entrar de alguna manera darle cumplimiento al alcance de la política pública en Colombia. Desde Gestam, pues nuestro objetivo obviamente es cumplir la legislación vigente, proteger sus colaboradores y garantizar un entorno legal seguro y libre de contaminantes peligrosos. Y como experiencia, pues contamos con más de 10 años de experiencia en la gestión integral de sustancias peligrosas, incluyendo asbesto, y contamos con personal obviamente acreditado internacionalmente por la Agencia de Protección de Medio Ambiente de los Estados Unidos, y contamos además con unas certificaciones que creo que son las mínimas para realizar este tipo de trabajos. Me disculpan porque me alargué un poco más, Joa, y te doy el paso al ingeniero Enei. Antes de que el ingeniero Enei continúe con nosotros, les recordamos que está la opción abierta de preguntas y respuestas para que nos dejen sus inquietudes allí. Igualmente, en esa opción también encontrarán el link para que hagan la evaluación de este evento. Entonces, ya le damos la bienvenida al ingeniero Enei González. Perfecto. Yo no me voy a detener tanto en lo que ya dijimos para poder darle el espacio a todos los compañeros, que veo que hay unas personas que saben mucho del tema. Entonces quiero aclarar, dentro de la parte normativa ya lo dijo todo nuestro compañero, los riesgos también lo dijo, y la parte segura y gestión del asbesto. Yo voy a tratar de trabajar el tema técnico. ¿Se está viendo? Entonces, no tenemos clara la información. Ya dijo el compañero dónde tenemos que hacer. Aquí, repito, nosotros en las empresas, en Colombia y en todas las instituciones, en el panorama de factores de riesgo, aunque el riesgo no es directo, o sea, la exposición al no sé qué sea la fabricación, sí tenemos muchos elementos, como lo decían, de la parte de los prensa estopa, de las tejas, de los elementos que pueden ser utilizados para el calor, los frenos de disco, o sea, muchos de los elementos que si bien no son de exposición directa, sí los tenemos que tener en cuenta. Desde el punto de vista de salud, lo que hemos venido planteando y lo que se ha venido
trabajando es un tema de exposición. La exposición puede que no sea directa y continua y permanente, pero desde el tema de salud, el mesotelioma de pleura está asociado directamente a la exposición. Puede que no sea directamente por la exposición directa o manipulación directa del producto, pero sí por el manejo indirecto de la fibra, que es lo que está pasando en muchas de las empresas. La enfermedad, ya lo dijimos, la enfermedad es la asbestosis, el cáncer de pulmón y los mesotelioma de pleura, que muchas veces o la gran mayoría de veces la identificación o la valoración lastimosamente se hace después de la muerte del trabajador, porque el mesotelioma de pleura puede estar asociado a otros elementos como el EPOC, enfermedades respiratorias que no son claramente definidas por la exposición ocupacional. Si bien es cierto las ARLs y aquí en Colombia la legislación, una silicosis, una asbestosis o un cáncer de pulmón por mesotelioma de pleura está asociado directamente a la exposición y desde la enfermedad laboral la califican como directa. Pero ahí no es el problema es lo que viene después con toda la exposición. Afortunadamente, en Colombia tenemos empresas ya que hacemos monitoreo, evaluación y control. Lo que decimos, ¿qué vamos a medir? ¿Por qué lo vamos a medir? ¿Dónde lo vamos a medir? Si el elemento de protección personal es apropiado o no apropiado, que como decíamos es el último elemento para determinar. Aquí lo que vamos a trabajar es, señores, siempre que vayan a hacer un monitoreo, partamos Colombia y en el mundo entero, existen los métodos NIOSH que definen, el método NIOSH 7400 y el 7402 definen el caudal de muestreo, el tipo de filtro, las características del monitoreo, el cuánto tiempo debe monitorear. Importante definir los blancos para poder establecer qué tipo. No se puede utilizar filtros de fibra de vidrio porque se combinan o presentan interferencias con el método de muestreo. Entonces, dentro de la selección, una vez tengamos en la empresa lo que decían ahora, la identificación de riesgos, en esos riesgos definir dónde posiblemente podemos tener asbesto. Si no tenemos asbesto, o sea, no tenemos dudas, tenemos que ir a verificar y a clasificar ese tipo de asbesto. Después de que lo tenemos clasificado y evaluado dónde están, hacemos el monitoreo para saber qué tipo, qué cantidad y cómo se compara eso con los valores límites permisibles. El monitoreo se debe hacer de dos maneras. Uno es muestreo de áreas, es para ver dispersión de la fuente o cómo se está manejando hacia el interior. Y la medición puntual o monitoreo personal, que es para poder hacer el análisis de cuánto es el nivel de riesgo que tiene. Posiblemente hemos encontrado en las mediciones que se han realizado, hemos encontrado asbesto, sí hay. Exposición, el trabajador sí se expuso, no. Riesgo por exposición ocupacional va a depender de ese TLB, de esos controles, de esos mecanismos. Y ahí es donde tiene que tener el empresario, la empresa y el jefe de salud y seguridad en el trabajo todos los elementos significativos para poder defenderse frente a las posibles demandas por diligencia, cuidado o negligencia. ¿En dónde está parado hoy el problema en todo el mundo? En la responsabilidad civil penal por la exposición a asbesto. Un trabajador fallece por un riesgo de enfermedad pulmonar. Le revisan qué es y puede que salió. Lo que ha pasado en nuestro medio es que después de que se muere, le hacen la necropsia y encontraron que era un mesotelioma de pleura. La empresa dice, oiga, o el trabajador demanda a la empresa porque eso es un cáncer asociado a una exposición. ¿Qué hace la empresa? Va y revisa toda la documentación. ¿Tengo asbesto? Ah, no, yo no sé dónde está. Y en las plantas, aquí estábamos buscando, en los sellos, las plantas, los filtros, los prensastopas, todos los materiales, las tejas, los techos, los aislantes térmicos, todos esos elementos que tenemos en la empresa, nosotros vemos que son aislantes térmicos, aislantes eléctricos, aislantes de todo lo que tengamos. Lo que decía el compañero ahora, en las tejas, en los tableros, en los ductos, en la red contra incendia. ¿Qué tipo de asbesto es? Lo decíamos, todos son cáncer. ¿Qué hay que hacer? Hay que hacer un análisis. Ahí es cuando determinamos nosotros, vamos al laboratorio y definamos. Existen varias muestras, existen varias técnicas. ¿De qué depende todo eso? De la urgencia, la necesidad, la prioridad
y todo lo que podamos definir frente al blindaje técnico jurídico. Ojo, es fundamental. A uno hoy en el mundo entero el no saber, el no poder y el no querer no es justa causa de determinación que no hay responsabilidad civil. Si yo lo tengo o no lo tengo o lo tengo y no sabía, no te exime de la responsabilidad. Yo tengo que tener como dentro de los programas de vigilancia y control esa valoración. Tengo que saber el límite permisible, qué tipo de asbesto es. No es barato, no es sencillo. Estos análisis tienen un costo, además porque hay una clasificación que no la hacemos en Colombia. Existen lo que decían, existen técnicas, el PLM, la microscopía óptica, la metodología CEN, difracción de rayos X, el ISR, el TEM. Existen diferentes técnicas en el mundo para poder clasificar el tipo de material o el tipo de fibra que es. Entonces, lo primero que hay que tomar es identificar cualitativamente dónde están los riesgos, que es lo que decíamos dentro del panorama o la matriz de IPP, es decir, dónde tengo posibles contaminantes. Luego, tomar una muestra con una técnica que está definida, mandar esa muestra a un laboratorio para análisis. Esa muestra se hace con diferentes métodos. Lo que hace la técnica es medir y determinar qué tipo de fibra es. ¿Por qué? Lo decían ahora, todas las fibras son cancerígenas, pero cómo se comportan esas fibras y dónde están y qué características es fundamental, porque eso es lo que se necesita para poder definir qué, cómo y cuándo. La técnica de microscopía de luz polarizada lo que hace es revisar en el material qué tipo de fibra es, qué tipo de característica es. Y eso es lo que nos dice. Miren, señores, en esa muestra que ustedes mandaron al laboratorio, encontramos que sí hay fibras. ¿Fibras de qué? De asbesto, de crisotilo, de la característica. Y esa técnica ya lo primero que te dice es, ¿hay asbesto? Sí. ¿Qué clase? Un crisotilo, una de las características que ya vimos en el proceso. Estas que dicen que es amosita, que es, así las ven en microscopio, así las identifican y así saben qué tipo de fibra es. Luego, ¿qué sigue? El análisis. Ya después de que sabemos que sí hay fibra y que tienen que, como ya el procedimiento que lo decían en la norma, es eliminar o cambiar o hacer un manejo apropiado de la muestra, que es lo que tenemos que hacer. Cuando lo vayan a manejar o a destruir, tiene que tener una técnica especializada, lo decían, como manejo de materiales peligrosos, pero se tiene que hacer una medición. ¿De qué? Contar cuántas fibras hay. ¿De qué? De lo que encontramos en la muestra que mandamos a analizar. La pared, la tela térmica, el aislante térmico, el aislante acústico, lo que sea, lo evaluamos. Y para eso se utilizan las tres técnicas. PSM, que es el conteo, CEN y TEM, que son análisis de muestreos. Esto es lo que hacemos en CONITEC. Tenemos la técnica para hacer el conteo de fibras. Una vez ya se tiene clasificado, van a hacer la manipulación o el desmonte de esos elementos que contienen fibra. Ojo lo que decían ahora, la teja fibrocemento como tal puede que no sea nociva, pero cuando la destruyen, la trituran, no se cae o se quiebra, puede haber dispersión de fibras que salen en el ambiente. Lo mismo en los acueductos, cuando el tubo lo están cambiando, que ya empezaron a cambiarlos por PVC o por otras fibras, en esa destrucción, en esa manipulación, se puede generar esa generación de fibras al ambiente. Entonces, lo que hacemos en higiene industrial es monitorear esas muestras. Esa muestra, ese filtro, lo monitoreamos y así es que se ve en el laboratorio. Entonces, los técnicos del laboratorio hacen un conteo, están certificados bajo metodologías para hacer el conteo y la valoración de cuánto. De hecho, para podernos certificar, tenemos que pasar unas pruebas de desempeño, unas rutinas que nos permiten, ellos nos mandan unas muestras, la analizamos y damos un resultado, y por comparación o por análisis, ellos nos dicen, ustedes están haciendo bien la lectura. Entonces, el dato que le entregamos a la empresa es que le decimos, señores, usted ahí en el desmonte tiene tantas fibras por centímetro cúbico, o no tiene, o están por debajo, o si están por encima, tiene que tomar las medidas de control, humidificación, aislamiento, disposición, manejo mucho más especializado. Las ventajas de PCM es económica, es rápida,
es un estándar internacional que se evalúa con tal técnica que nos permite tener la cuantificación y la estandarización del método. Es adecuada para comparar con los límites permisibles. ¿Cuál es la ventaja? No permite hacer la cuantificación o saber la clasificación del de la fibra. Para eso está la TEM y las otras que tenemos. No tiene la capacidad de identificar fibras de más de 5 milímetros de largo y 0.25 de ancho. Además, la fibra de algodón, la fibra de vidrio, la fibra de esta, todas se comportan bajo una metodología. Por eso es importante la primera parte, que es la identificación de qué tipo de fibra es la que tenemos. Después de que tenemos ya la confirmación del tipo de fibra, hacemos el PSM. Y la otra técnica es el TEN o CEN, que ya lo que nos dice que es una técnica con microscopía. Esa no la hacemos en Colombia, esa hay que mandar al exterior a hacer un análisis. Es una técnica que se hace con un microscopio electrónico, pero el microscopio es de un costo bastante alto, pero es importante hacerla. No a todas las muestras, pero una vez yo sé que todos los materiales que tengo en mi empresa tienen ese contenido, al menos ya sé contra qué me puedo comparar y cuántas fibras tengo de ese elemento. Y ese es un elemento cuantitativo veraz ante un juez para determinar, asbesto hay, sí, exposición hay, sí, riesgo por exposición ocupacional, va a depender del TLB y del manejo. Lo otro, la enfermedad laboral se dio, sí, la paga la ARL, pero la responsabilidad civil penal, que es un monto muy alto, mucho más que la enfermedad laboral, es lo que está cubierto por el proceso. Esta es la técnica de CEN, que lo que hacemos es mandamos la tela o la muestra que es recopilada en el puesto de trabajo o en el sitio, se toma un pedazo que está estandarizado, se manda a un laboratorio y ellos nos dicen esa clasificación que dijo el compañero ahora, qué tipo de fibra es, cuánto es y cómo lo tenemos. Y con PCM evaluamos qué cantidades tienen. Esta es lo que da la prueba de TEM. Nos dice que es tremolita, cristobalita o cada una de las fibras que tenemos. A partir de esto, uno ya puede tomar las decisiones. Ventajas es la capacidad que tiene para determinar inequívocamente que si es asbesto no es otra fibra. Segundo, es un estándar internacional avalado por todos. Y la IAR, donde saca la clasificación de sustancias comprobadamente cancerígenas, dice que estas son cancerígenas. La mejor resolución. ¿Qué es la desventaja? Que es costosa. Aquí, como decía el compañero, nosotros no tenemos todavía ni cultura, ni equipos, ni estándares internacionales que lo hagan aquí en Colombia. Tenemos que mandarlo a nivel internacional. No hay disponibilidad en Colombia local o aquí en Latinoamérica no es fácil tenerlo y una preparación mucho más compleja. En términos generales, yo lo que le quería decir, señores, es, aunque el compañero dijo mucho de lo que tenía para poder hacer, yo lo que quiero mostrar es que tenemos la herramienta, tenemos la técnica, tenemos todo el procedimiento, sabemos dónde están, sabemos cómo están, podemos definir cuánto es el nivel de riesgo y a partir de eso, frente a una demanda que es lo que nos está pasando hoy en día y lo que se viene a futuro es cada vez que desmontan, cada vez que tienen el manejo, tengan ustedes 4 elementos fundamentales. 1, la identificación de dónde está. 2, qué tipo de elementos tienen y cuáles son los controles que han tenido. 3, la documentación de las evaluaciones que se han hecho, el conteo, la exposición. 4, la capacitación que le hemos dado al trabajador sobre elementos de protección personal, manejo, TLBs. Y 5, documentar muy bien el procedimiento. Al final de todo, cuando decimos, oiga, se murió de un mesotelioma de pleura, ¿es porque estuvo expuesto a esto? Posiblemente sí. El 99% de la probabilidad en Colombia dice una silicosis o un mesotelioma de pleura posiblemente está asociado a la enfermedad laboral. La ARL lo califica, pero la responsabilidad civil penal, el manejo de dolo, negligencia, todos esos elementos que se vienen desde el punto de vista jurídico para las compañías es donde tenemos que entrar a desmontar o a demostrar que hemos sido diligentes y cuidadosos con los programas de salud ocupacional,
que también se está volviendo en un problema ambiental por lo que ustedes vieron en Sopó, en Zipaquirá o en estas plantas que están desenterrando, están en excavaciones, empiezan a levantar, lo que decía el compañero, escombreras donde quebraban productos y al volver a hacer el procedimiento sale y se presenta. Entonces, desde el punto de vista gerencial, muy bien documentados, muy bien evaluados, cumpliendo la ley y haciendo lo que nos toca hacer. ¿Para qué? Para poder soportar técnica y jurídicamente que yo en mi empresa lo que estoy haciendo, lo estoy haciendo a conciencia y con el manejo seguro de la sustancia, que una vez lo dispongo como material final, lo manejo como residuos peligrosos y se lo entrego a una empresa que me garantiza que la disposición final la hacen de manera coherente, cumpliendo con la legislación y haciendo eso. Y yo como empresa, mis trabajadores los tengo controlados, evaluados y caracterizados de acuerdo al nivel de riesgo. Ese era lo que queríamos mostrar. Yo no sé si tienen alguna, pues Giovanna, con esto creo que podemos abrir las preguntas al público. Sé que hay unos expertos que nos pueden aportar en muchos de los elementos también. Muchas gracias. Sí, buenas noches. Entonces vamos a dar inicio al espacio de preguntas y respuestas. El señor Edwin Camelo nos pregunta, ¿pueden comentar si hay experiencias de Cristino en materiales usados en paredes y techo como puñetes y texturizados, pisos tipo vinilo, asbesto y paneles de fibrocemento de uso en fachadas o cielos falsos? La experiencia que tenemos en Colombia es que sí hay en las fachadas, en algunas pinturas, en algunos materiales, sí se han encontrado asbestos, no en todos, porque todos no tienen, pero cuando lo lijan, cuando lo limpian o cuando lo manejan, sí hemos encontrado en la clasificación, cuando hacemos el análisis TENOCEN, que sí hay materiales que tienen contenido de asbestos, ya sea fibrocemento o ya sea otro material que aglomera o aglutina ese asbesto como tal. Sí, no, de acuerdo con Enei. Digamos que dentro de la experiencia que nosotros hemos tenido, no hemos encontrado todavía asbesto en los materiales que menciona el compañero, pero sí hay evidencia, lo hemos hablado con Enei, porque cuando les llegan, digamos, las muestras de diferentes partes, se han analizado no solo en el laboratorio, sino cuando se envían a Estados Unidos. Entonces, pero personalmente desde Gestam no lo hemos encontrado. Listo, perfecto. La señora Paola Flores nos pregunta, ¿los servicios de evaluación de Conintec incluyen estudios ambientales no ocupacionales? Esto yo creo que nos puede dar respuesta Juan Camilo. Sí, claro que sí. Mucho gusto, soy Juan Camilo Caballero, director técnico del laboratorio de Conintec. Actualmente, digamos, si uno quiere hacer un análisis de conocimiento interno, sí se puede realizar monitoreos ambientales. ¿Qué es lo que sucede? Digamos, al final del día, Colombia no tiene estándares para comparación de esos resultados. Es decir, si yo quiero saber estoy bien o estoy mal, Colombia todavía no ha entrado en esas normas o en esos estándares que tienen definidos pues, para Colombia. Es decir, no tiene ninguna validez como tal para presentar una autoridad. Sí se está trabajando desde el Ministerio de Medio Ambiente para regularlo. Aclaro, también ahí aporto. El TLB existe para salud ocupacional, no existe un valor límite permisible ambiental, que es lo que están diciendo, pero la técnica de medición para saber si hay asbesto es la misma, con las mismas técnicas que estamos diciendo que presentamos hoy, TEM, CEN y PCM. Listo. Esta pregunta va dirigida al ingeniero Luis. ¿Los servicios de Gestam incluyen la remoción y cuál es su alcance? Evaluación de riesgo, remoción, disposición final y qué cobertura tiene en el país. Sí, nosotros hacemos todo el proceso de gestión y también pues tenemos una alianza muy importante con Conintec. ¿Qué hace Gestam? Gestam somos expertos en la inspección, o sea, vamos y hacemos la inspección, identificamos dónde está el asbesto, qué tipo de asbesto hay, cuantificamos el asbesto a través del muestreo que explicaba Enei o sea, se toman las muestras y a través de Conintec y sus aliados nos dan el resultado, sacamos un reporte muy detallado. Y adicionalmente, pues como les decía, se hacen las conclusiones y recomendaciones. Si dentro de esas recomendaciones está la sustitución y esta empresa o este cliente las quiere acoger, nosotros hacemos la sustitución también.
Y algo muy importante que lo menciona Enei, porque yo creo que eso es un diferenciador que tenemos nosotros. Cuando se hace algún tipo de remoción, y sobre todo desde el punto de vista ocupacional, nosotros tenemos que verificar en todo momento que las concentraciones de las partículas en el aire de fibras de asbesto se encuentren entre los límites. Entonces, hacemos el monitoreo, ¿cierto? De esta parte, digamos, del monitoreo de fibras se encarga Conintec. Nosotros hacemos la sustitución, hacemos el embalaje, hacemos el transporte y hacemos la disposición final. En ese sentido, cerramos todo el ciclo y la cobertura que tenemos es a nivel nacional. Bueno, esta pregunta va dirigida, la puede contestar Juan Camilo. Dado que no hay laboratorios acreditados para análisis de asbesto en Colombia, ¿a dónde se envían las muestras para análisis? En Colombia sí hay laboratorio acreditado para el análisis de asbestos por PCM. Como les decía, hay muchas técnicas por las cuales se pueden realizar análisis. En Colombia estamos acreditados en Conitec para el análisis de PCM, acreditados por la IHA, que es de reconocimiento internacional. Ya el análisis de si uno quiere hacer una confirmación de asbestos, se hace, esas mismas muestras se envían al exterior y se hace el análisis de TEM. Por ahora no tenemos el análisis de PLM, que es el que se hace el análisis de material, pero esperamos pronto poder ofrecer las opciones. También nos preguntan, pero si la exposición es fuera del área del trabajo, o sea, si su tubería de agua potable es la antigua de asbesto, cemento, que por ejemplo en Santa Marta aún se encuentra en un 40% de las acometidas. Y es un porcentaje. Sigue. Dale. No, un comentario corto. Realmente 40% me pone un porcentaje bajo, pero realmente cuando se está haciendo trabajo de esta índole, lo que vemos es que utilizan inclusive herramientas mecanizadas. Y lo que pasa es que hay una emisión muy importante de partículas de asbesto cuando se hacen estos trabajos. Primero, hay una exposición laboral, porque alguien tiene que hacer ese trabajo y están expuestos directamente. Segundo, las personas que pasan a lo largo de la obra, las personas que viven a lo largo de la obra. Entonces, cuando se hace un corte transversal de una tubería de este tipo, la emisión es bastante alta y son trabajos que pueden durar varios días. Entonces, hay una exposición muy importante, no solo a los trabajadores, sino a las personas y comunidad aledañas a este tipo de proyectos. Perfecto, miren, desde el punto de vista ocupacional, hay algunos elementos y aquí hay varios médicos que nos podrían aportar unos temas. Hay algunos, yo no sé si eventos, episodios que dicen que las tuberías, el agua que en la tubería anteriormente era de fibrocemento y que con el transcurrir de los tiempos se puede ir desprendiendo por el efecto del roce del agua con el material. Eso es muy difícil de determinar como tal. Lo que nosotros como empresa, yo estoy hablando desde el punto de vista ocupacional, desde el punto de vista como empresa, si un trabajador se muere por un problema de esos, digestivo o respiratorio, tenemos que demostrar la causalidad de la exposición directa e indirecta. Y ahí es donde se combina el efecto de salud público con el efecto de empresa. ¿Se puede morir? Sí, pero fue porque vivió cerca a una planta donde había exposición a asbesto, está por el manejo del tanque, de la tubería, de lo que sea. Eso todavía es muy complejo de determinar. No existe una técnica que yo conozca hoy que me diga esto es derivado de esto al 100%. Por eso en cada uno de los pedazos que nos toca a nosotros, desde el punto de vista ocupacional o industrial, es decir, yo en mi empresa tengo esto y lo tengo identificado. En la zona, en la parte ambiental es otro tema y en la parte digestiva o problemas gástricos por la exposición a la digestión de fibras es otro tema. Lo que sí es claro es que tenemos que, primero, proteger a las personas de ese problema del asbesto. Segundo, ir haciendo reposición. Tercero, en esa reposición hacer un buen manejo del producto al cual la van a hacer el cambio. Y tercero, de aquí para allá, muchas de las empresas guardan lo que llaman en seguros una reserva matemática para poder pagar siniestros futuros, porque se vuelven costosos. Y si lo declaran que es parte de mi empresa, yo tendría que pagar a futuro lo que ha pasado de esos señores. Entonces lo que llaman en los seguros, lo que llaman en los reaseguros y en las empresas, una reserva matemática para tener cómo pagar esos eventos posibles que vayan a tener. Por eso en la medida que yo tenga muy clasificado mi empresa,
puedo ir dándole tranquilidad al empresario de que hoy estamos cumpliendo. Eney, yo quiero complementar, tú tocas ahí un tema supremamente importante y digamos que con base en la experiencia de lo que nos hemos encontrado, sobre todo en el sector industrial, y es que hay muchas empresas que no se preocupan por la responsabilidad social empresarial, ¿sí? No se preocupan por el bienestar del empleado. Entonces, hasta tanto no tengan una normatividad que de manera taxativa la obliguen a hacer X o Y procedimientos, pues simplemente no los hacen. Pero hay una responsabilidad muy importante que es lo que manifiestan ahí, ¿cierto? Si no hay una identificación clara de estos materiales, lo que estamos haciendo es exponiendo al personal a tareas que puede que no sean causales y puede que no las, digamos que el que obliga a hacer esta actividad no tenga un desconocimiento, pero lo hablamos ahorita, el desconocimiento no exime de la responsabilidad. Entonces el día de mañana hay unos trabajos asociados al asbesto, pasa mucho en estas empresas de acueducto, ¿cierto? Llevan años haciendo estas reposiciones. ¿Qué pasa con ellos? ¿Y qué va a pasar en unos años cuando se empiecen de alguna manera a manifestar este tipo de enfermedades? Sí, yo complemento ahí, es una causa, no es una causa directa, sino que puede ser indirecta de multicausal y de múltiples fuentes. Ahí en el chat, una compañera coloca que, de acuerdo a la tabla de enfermedades laborales en Colombia, el asbesto genera las siguientes enfermedades y dice cuáles son. Sí, todas esas enfermedades están asociadas a eso. Por eso lo que tenemos que decir es, a final de todo lo que encontramos es un trabajador que tiene un mesotelioma de pleura o una de estas enfermedades. ¿A dónde se devuelve el sitio? La empresa o la familia de la empresa o el mismo trabajador demanda a la empresa porque lo está matando con ese problema. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hacer todo lo que estamos teniendo. Listo. Yo creo que esta pregunta nos la puede responder Luis. ¿Cómo se regula la disposición final? Actualmente la disposición final está yendo a celdas de seguridad, ¿cierto? Son unos lugares específicos que tienen unas características específicas para manejar este tipo de residuos. Hay un cuello de botella, ¿cierto? Hay un cuello de botella, porque si nos vamos a lo que va a ser la política, porque vuelvo, insisto, política pública de sustitución de asbestos, en un mundo ideal, si tuviéramos la oportunidad de hacer la disposición final de todo el asbesto instalado en Colombia, en este momento no tendríamos cómo hacerlo, ¿cierto? Sí hay algunas celdas de seguridad, no tantas como quisiéramos, y por eso es importante dentro de esa política pública desarrollar mecanismos seguros, confiables y que nos permitan la implementación de dicha política en materia de la disposición de residuos peligrosos o residuos de asbesto. Nos preguntan también, ¿podrían por favor explicar cómo se calcula la exposición al 1%? Sí, digamos que el 1% que se habla en la normativa realmente se refiere a partir de qué valor se considera que un material tiene contenido de asbesto, que está basado en el 1% de la cantidad del material. Y eso viene del límite de cuantificación del método PLM, que es el más utilizado. Entonces, cuando yo mando a hacer el análisis de mi material y supera el 1%, ya es considerado que contiene asbesto. Y por lo tanto, toca hacer ya todos los procesos pues, que acá los expositores han dicho. Ya el tema de exposición se basa en el límite permisible y los valores de concentración encontrados durante la medición. Bueno, perfecto. Muchísimas gracias a ambos, al ingeniero Luis Palacios, al ingeniero Eney, también a la doctora Melissa que nos estuvo apoyando y al ingeniero Juan Camilo Caballero. Ya damos por finalizado este espacio académico. Esperamos que haya sido de su total agrado y que haya aportado, obviamente, pues a todos estos procesos que se deben llevar en las comunidades y en los entornos industriales. Recuerden también diligenciarnos la encuesta, la evaluación, para tener sus datos, su correo electrónico y poderles enviar la información de las presentaciones. Muchísimas gracias y que tengan todos una feliz noche. Muchas gracias, feliz noche, Luis. Gracias y a todos los participantes, muchas gracias. Gracias a todos. Aquí estamos a la orden.